Bueno, señores y señoritas, empezó la parte seria de la LAC Versus. Digamos que comenzó el lunes y martes. Hoy ya se enfrentaban los ganadores de esos días, que fue un poco de lo que hablamos en el video anterior. Ya estamos en playoff. Ya no estamos en ese punto donde puedes regalar un mapa porque es fase regular. Hoy ya no era eso. Hoy empezaba la parte en donde se ve realmente quién entiende el meta, quién gestiona presión, quién tiene jugadores que aparecen en estas etapas finales. Y hemos tenido dos mensajes bastante claros. Considero que Koi muy disciplinado y G2 mostrando la jerarquía individual y propia de su institución. Y el segundo mapa de G2 contra Carmine Corp fue cine totalmente. Y listo, vamos con eso. Bueno, vamos con el Koi Navi. Yo personalmente veía favorito a Koi, no porque Navi sea mal equipo. De hecho me parece que es un equipo interesante, valiente y con bastante potencial. Lo comentábamos en el video anterior, que alguna sorpresa de pronto le podía dar a Koi. De hecho creo que le dio la sorpresa en cuanto a planteamiento. Cambió algunas cosas en su draft y de la manera de jugar solamente para jugarle a Koi. Lastimosamente pues hay una gran diferencia entre potencial y saber jugar este tipo de series. Digamos que hoy justamente se notó eso. Lo primero que me gustó en el primer mapa de Koi fue el enfoque. No salieron a estompear, no jugaron acelerado, no jugaron como si quisieran cerrar en minuto 20, que no quita que no fueron proactivos. Y eso fue muy importante, creo que eso le va a servir a Koi si lo mantiene. Y justamente Navi necesitaba que el mapa no se rompa. Necesitaba líneas de presión, early activo, algo de caos pero muy controlado. Y Koi no le dio eso. Digamos que aguantó muy bien el early. No regalaron kills innecesarias. Digamos que alguna otra se puede haber evitado. Controlaron los dragones. Y el problema es que cuando una composición escala mejor y encima no pierde early, el margen del rival empieza a reducirse solo. Digamos que en cuanto al macro, Koi entendió de mejor manera cómo sacrificar presión para asegurarse de lo que tiene que ver con los objetivos neutrales. Digamos que a Navi le pasó factura eso de ser un equipo muy joven. Y también, pues de alguna u otra manera le sirvió para esa alma temprana y control de la zona de Nashor. Y cuando tienes mejor teamfight en la parte de draft, lo único que necesitas es que la partida no se descontrole, ¿sí? Navi no jugó con miedo. Considero que jugó a dar la cara, a ir de frente. Digamos que le falta ejecución en el teamfight, de cuando liberar presión en la sideline. Pero de alguna otra manera me parece un proyecto interesante. Digamos que una de las cosas que él también lo afectó fue el draft, en el sentido de que el front tuvo contra una compo escalado, como era la Koi, y el nivel que mostró hoy justamente Álvaro con Rel lo hacía muy difícil. Supo también eso muy fino en las teamfights, importante, no perfecto todo el tiempo, pero apareció cuando debía. Y digamos que eso es lo que pesa en playoff. Y digamos que de alguna otra manera lograron cerrar ese primer game. En el segundo mapa me gustó algo y que Navi trató de ajustar. No forzó exactamente lo mismo, intentó jugar más contenido, un poco más estructurado. Y durante varios minutos la partida estuvo, digamos, igualada en cuanto a lo visual. En oro también. Lo que pasa es que en ese tipo de situaciones Koi demostró su jerarquía y de alguna otra manera tomaba un poco
las decisiones más limpias y un poquito más rápido que Navi. Y pues digamos que eso fue el resultado. Obviamente en las partidas se vio que Koi fue mucho mejor, pero pues digamos que es importante resaltar también es el nivel de Navi y de pronto la proyección que pueden tener. Creo que le pueden pasar un susto a los candidatos que vayan a Worlds y tocará ver qué sucede. Por ahora tienen que enfrentarse con los que vengan del Loser Bracket y ver si llegan a Badalona, que es donde se va a realizar el evento final de esta LEC Versus. Hasta aquí todo lo relativamente estructurado, porque luego llegó G2 contra Karmine Corp y realmente cambió el ritmo del día. No fue solo control, fue talento individual explotado de una manera increíble a lo largo de la serie. G2 contra Karmine Corp en el primer game, digamos que los solo laners marcaron mucho la diferencia. Principalmente creo que es lo que determina un poco la situación de partida del primer games. Caps no jugó estándar, jugó muy diferencial. Broken Blade en playoff me está gustando la performance que está teniendo. Es algo que hemos visto varias veces. En temporada regular juegan de una manera muy correcta, tirando a mal, pero en playoff sube demasiado el nivel y hoy volvió a pasar justamente. Lo curioso fue que fue contra supuestamente el mejor equipo en la fase regular, que fue Karmine Corp, y Caps y Broken Blade digamos que tuvieron una ventaja clara en esas lanes. Tuvo que tratar de forzar muchas cosas Karmine en el primer game y no fue posible. El draft, quiero dejar claro que no fue un draft imposible para Karmine Corp en el primer game. No fue una compensación troll, fue una ejecución un poco más bien compleja, se les hizo difícil y perdieron mucha presión en medio y en top, y eso derivó en mucho desorden de las oleadas y que la jungla pierde ventajas y demás. Digamos que la primera partida fue Caps y Broken Blade versus 8, ¿sí? La segunda ya es un caos organizado y aquí se viene, digamos, el plato fuerte, que se divide en tres cosas este segundo mapa. G2 empieza fuerte, Karmine Corp vuelve a la partida, digamos que relativamente, y Karmine Corp se equivoca cerrando, ¿sí? Digamos que en la fase 1 la ventaja clara de G2 era en control de mapa, ventaja de oro considerable. De hecho todo parecía encaminado, pero digamos que en la segunda parte, en la segunda fase, el robos y comeback, ese es el resumen. Porque algo que tuvo Karmine Corp es que no se rindió, robó un Nashor, encontró ciertas jugadas, robó dragones, y aquí es donde muchos equipos pierden la cabeza. La partida se empezó a embarrar, la ventaja ahora empezaba a ser menos relevante, porque ya a minuto 35, 40 ya es muy complejo la relevancia de oro. Ya estaban cerca de full build casi todos, creo que solamente faltaba Hansama y algunos de Karmine Corp. Y ya empiezo a hablar un poco más de eficiencia y la ejecución. Digamos que el punto crítico o una decisión apresurada que tomó Karmine Corp es que, a pesar de que logró con un poco de lo que hablábamos de los robos y encontrar ciertos picks, consiguió estabilizar un poco la partida, ¿sí? Algo de presión, pero
toman la decisión de forzar final, sin necesidad, la verdad. Empezaron a presionar demasiado, a intentar cerrar la partida. Se vieron, yo creo que muy superiores, sin necesidad realmente, ¿sí? Podían resetear, podían asegurar Nashor, podían esperar un mejor setup, pero no, forzaron. Y cuando forzas contra un jugador como Caps, que tenía todos los cooldowns suficientes y disponibles, pues se acaban las partidas, ¿sí? Caps hoy fue brutalmente el mejor jugador de la serie, de hecho de la jornada, podría decir sin ningún problema. Hoy jugó con una confianza, sin miedo. Y algo que me gusta mucho de Caps, que siempre ha tenido, es que entiende muy bien los límites de los campeones. Y yo creo que justamente Ryze, que es el de la segunda partida, es uno de sus mejores campeones. Y cuando le das al mejor mid de la región entrar en ese modo, no hay draft que te salva si no comete errores muy grandes, ¿sí? Brooklyn Blade, como les decía anteriormente, también jugó muy bien. Tuvo muy buena presión lateral. En teamfight jugó muy limpio. Me gustó mucho los timing que manejaba. Y una ejecución muy sólida, ¿sí? Digamos que entre Koi y G2 vimos algo en común. Disciplina en momentos claves. Pero entre G2 y Carmine Corp también creo que vimos otra cosa. Y es la diferencia de tech individual. Carmine Corp mejoró. Tuvo ventaja. Casi logra un comeback histórico, que solamente me hace recordar a un comeback que le hicieron a G2 para una organización que ya no existe, que era Misfit, que estuvo Razor ahí. Pero bueno, nada que hacer. G2 fue más preciso y en competitivo, digamos que esto no se discute. Entonces, ¿qué deja este día? Que Playoff ya es otro juego, que Koi demostró la madurez que muchos pedían. Yo creo que es importante que a pesar de que lograron esa madurez, siento que necesitan constancia. Ver a Supa así, ver a Álvaro con Enchanters así, ver a Jojo como está. Jojo está a muy buen nivel. Creo que se motivó mucho con los playoffs y que le llovieron muchas críticas por la fase regular. G2 demostrando jerarquía pura con Caps. Digamos que estos dos equipos mantienen un nivel muy interesante y justamente se enfrentan el lunes, lo que puede ser una auténtica locura, porque hoy vimos control y vimos talento diferencial. Y cuando esas dos cosas se cruzan en una serie, tenemos un espectáculo asegurado. Así que el lunes va a estar muy interesante. Mañana tenemos más partidas de playoff que vamos a resumir aquí. Y pues, como siempre, muchas gracias y bienvenidos a Punto Ciego.